Bueno, gracias por la oportunidad que nos das para manifestar un poco nuestra posición, nuestro estado, digamos, de finanzas. Realmente llevamos ya prácticamente 4 años eh, con una recesión económica. O sea, ahí se nota mucho cómo fue bajando el consumo ya antes de la pandemia. Después vino el tema de la pandemia. Eh, Después la post-pandemia, vinieron la suba de combustible, tuvimos una inflación, ¿no es cierto? Y eso se refleja en el consumo, que inclusive que en el consumo básico, nosotros en las despensas vos sabés que se venden, comercializamos la canasta básica familiar, ¿no es cierto? Y se notó mucho la baja en el consumo por más que nada el aumento de los precios. Llevamos más o menos una inflación en los productos básicos de, del 50 hasta inclusive algunos productos del 100%. Entonces eso hace que nosotros las almacenes al menos se vaya un poco descapitalizando en el sentido que cada vez tenés que invertir más para poder reponer tu mercadería ya a los precios actualizados. Eh, Eso nos afectó bastante. Si bien nosotros ese costo de inflación acarreamos de vuelta al costo final del producto, pero igual a la hora de ir, de proveerte, de hacer las compras, es bastante difícil, ¿no? Eh, o sea, hasta el 2023 inclusive todavía no hubo una mejoría en las ventas. Nosotros notamos que nuestros clientes con el mismo capital que traían antes, llevan menos cosas, ¿cierto? Y el consumidor tiene que ajustarse a su presupuesto. Si tiene un 100.000 para gastar, solamente eso puede gastar, entonces tiene que llevar menos porque todos los productos aumentaron. Los productos que siguen con costos muy elevados son las carnes y sobre todo las frutas y verduras también. Eh, Aumentaron hasta cierto punto y no están bajando, se mantienen ahí. Quizás una semana bajan un poquito, pero después vuelven a subir. Y vos ves que el tomate, que es un producto muy consumido, muy demandado, se mantiene en un precio alto de lo que era, digamos, 3 o 4 años atrás. Las frutas también, los verdeos hoy en día también, inclusive las verduritas como el perejil y eso también ya tienen un costo muy alto, ¿no? Bueno, ya todo eso hace que el consumidor se cuide más, gaste en lo básico ya, entonces ya de repente hay que suprimir algunos gustos como de repente gaseosa o jugos. eh, entonces eso se refleja un poco en la despensa. O sea, el 2023 yo creo que todos cerramos eh, a un nivel de empatar, nada más, ¿no es cierto? No de crecer. Estamos manteniendo nuestros negocios, pero no estamos creciendo. Y bueno, esperemos que ahora en el 2024 las cosas mejoren, ¿no? Todavía se mantiene igual, pero bueno, no perdemos la esperanza de que mejore. Eh, Evidentemente falta un poco de circulante, eh, hay cosas que todavía no están moviéndose como se estaban moviendo, ponerle hace 4 años atrás. Señor Luis, yo iba a consultarle el efecto, lo que dejó, los estragos que dejó la pandemia, ¿verdad?, para el sector, pero me decías que incluso antes de la pandemia ya se venía registrando una baja en las ventas. Sí, ya antes de la pandemia había una recesión, un menor consumo, un pequeño aumento de los precios, que no era mucho, pero venía subiendo un poco. Después vino la pandemia y durante la pandemia en sí, durante el periodo que estábamos encerrados, no fue tan crítico, porque, bueno, la gente igual consumía y de repente consumía más también, ¿no es cierto?, al estar encerrados y todo eso. Pero después sí, ya cuando pasó el periodo del encierro y todo eso,
que ya la gente inclusive ya gastó todos sus ahorros, otros tuvieron que gastar en salud, muchas familias se quedaron sin algún integrante, ¿no es cierto? Eso hizo que todo eso que vivimos durante el periodo de pandemia se empiece a reflejar post pandemia. Cuando más o menos pasó la post-pandemia, empezaron a venir estos aumentos de combustible, sobre todo, que fue lo que disparó toditos los precios. Eh, ya te digo, hay productos que están a 100% más de lo que se vendía antes, como el café, los panificados, eh, las verduras mismas, están ahí y se mantienen a un precio muy elevado, ¿no? No están bajando. De repente, anteriormente era cíclico, ponele. Bueno, sabemos que en esta época de que se acercan las Pascuas y Semana Santa, huevo, queso, almidón suben, pero ni bien pasada la fecha, bajaba. O los lácteos, generalmente en invierno, como hay menos producción de leche, subían un poco, pero en el primavera, verano, volvían a bajar, ¿no? Ya no se está dando eso. Una vez que subieron, se quedaron ahí. Entonces, eso va acarreando, digamos, poder acceder a menos. Y estamos hablando de productos básicos de consumo, no estamos hablando de productos de lujo o cosas que hablamos en una despensa. Vos vas a encontrar siempre más que nada lo básico: lácteos, panificados, frutas, verduras, arroz, fideo, esas cosas. Y se refleja mucho en el consumo del cliente. De repente el cliente sigue gastando lo mismo, pero lleva menos, hay menos movimiento de Señor, ítem, menos rotación de los productos. señor Luis, me mencionabas suba de precios, todo lo que tiene que ver con lácteos, carne, frutas, verduras, ¿verdad? Pero te consulto porque el Banco Central sacó su información que tiene que ver con respecto a la inflación del mes de febrero. Dice una inflación del 0%. Creo que vivimos en dos realidades paralelas. Siempre las cifras oficiales de la inflación son menores a lo que es la realidad. Y pasa acá en Paraguay y también pasa en otros países. Eh, no se refleja. Y en febrero, específicamente en este mes de febrero que pasó, sí, de repente no hubo así un aumentos significativos, pero sí que sí hay aumentos. Sí hubo aumentos del 5, del 13%, dependiendo del producto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros traemos muchos productos importados de repente de Argentina. Y sabemos que la economía argentina, bueno, por un lado están ajustando todos sus precios, y por otro lado, su moneda también está subiendo, ¿no? Se está cotizando mejor, y eso va a hacer que todo lo que traigamos de Argentina, sí o sí van a aumentar. De hecho, que ya están aumentando. Sí hay una inflación. Y en lo que es en productos de industria nacional, como ser lácteo y eso, realmente estuvieron quietos. Lo que sí hubo variaciones, como siempre, en lo que es frutas y verduras. El arroz también estuvo subiendo. El arroz también tuvo una pequeña suba. De repente no son subas significativas, pero sí que van sumando, van sumando. Señor Luis, mencionabas acerca de la importación de productos argentinos. Quiero consultarte cómo están viendo el control que está realizando la DNIT con respecto al contrabando. ¿Le sigue afectando en comparación a meses pasados? ¿Se mantiene o mejoró un poquitito? Bueno, en ese punto tenemos que ser realistas y un poco crudo, ¿no es cierto? El contrabando nunca dejó de ser, nunca, por más controles que se hayan hecho o se quisieran hacer, siempre hubo contrabando. Y, y no solamente eso, hasta hace unos meses atrás, eh, todos, de repente, para que no, ¿qué pasa? Nuestros ingresos se mantienen, ¿no es cierto? Están ahí a un nivel que se mantienen. Y la única forma que te alcance y de mejorar tu economía de repente es buscar oferta, buscar precio, y una de esas acciones era irse a Clorinda. Entonces muchos clientes, incluso mis clientes, se iban a Clorinda a traer muchísimas cosas porque era muchísimo más barato,
no porque allá sea más barato, sino por la diferencia de la cotización de las monedas, ¿no? Entonces le convenía ir a comprar productos de limpieza, café, vinos, muchas cosas. Entonces, eso sí nos afectaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no venían acá, o vienen, ya compran lo mínimo y la compra, digamos, grande la hacían en Clorinda. Y aparte también el tema del contrabando, que de repente mucha gente se pone en las calles a vender y bueno, y no podemos competir con eso. Lamentablemente no podemos, no alcanzamos. Sabemos, tenemos nosotros nuestra marca nacional de aceite y que si bien ellos bajaron un poco para competir contra los precios de los aceites argentinos, nunca, digamos, se pudieron poner al mismo nivel. Entonces, vos conseguís un aceite nacional, ponele de 900 aquí a 19.000 y en la calle lo estás comprando a 15, a 10, a 13. Entonces, eso también nos afectó muchísimo, muchísimo. Y yo creo que control de contrabando no hay, no hubo. O sea, finalmente eso se regula solo. Ahora seguramente eso va a mermar porque ya no hay diferencia de precios. Pero no es porque los controles sean mejores. O sea, tengo que ser realista, no puedo decir otra cosa que no sea la verdad, ¿no es cierto? Nunca, todas las campañas que se hicieron en contra del contrabando no funcionan. Siempre vos ves, o sea, y lo vemos, no hace falta adivinar, sino que vos lo ves porque ves en la calle los productos a precios realmente muchísimo más baratos. Que ahora ya quizás no, porque ya también allá aumentó, el peso argentino está subiendo también su cotización, así que, pero al final se reguló solo, no es que hubo una acción de parte de las entidades que controlan eso, ¿no? Realmente hay que hacer una crítica constructiva y hay muchas entidades que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Pasa lo mismo con el tomate. Eh, Hay ahora, bueno, ahora estamos dependiendo netamente del control de la importación de tomate, ¿no es cierto? Porque ya no hay nacional, pero regulan la importación, regulan la entrada y eso hace que suba el precio del tomate. Y en épocas cuando tenemos producción propia aquí en Paraguay, tenemos que sí o sí depender de eso. Y realmente hay veces, esta temporada que pasó, hubo muy poca producción de tomate y los precios, por más que sean nacionales, también estaban altos. Entonces ahí yo creo que las entidades, los ministerios tendrían que hacer un trabajo, ver la forma de que haya una producción constante y de buena calidad en el país y a un precio también accesible, ¿no es cierto? Y no estar dependiendo de afuera, netamente. Podemos traducir en más control entonces, señor Luis, porque como decías, cuando ingresó el tomate de importación más el tomate nacional, los precios se seguían manteniendo igual de encarecidos con el precio del tomate nacional. Entonces no hay un control en los comercios, no se ve eso. Sí, no hay un control. O sea, pero muchas veces, y hay que desmitificar eso, nos echan la culpa a los comerciantes, que somos intermediarios y que elevamos mucho los precios. No es así. Digamos, el precio acá de la chacra, digamos, son altos, ¿no es cierto? Y claro, eso hay que traerlo allá, vos tenés que, los intermediarios, digamos, los que son acopiadores, tienen que pagar combustible, pagar flete, pagar personal para el estibaje, y eso encarece. Y ya cuando nosotros vamos, compramos, que también tenemos que agregarle un porcentaje de ganancia, llega mucho más caro. Entonces allá todavía hay un trabajo pendiente de hacer, de ver cómo pueden minimizar los costos y sobre todo también la calidad de los productos nacionales, ¿no? Mejorar la calidad, que creo que se puede hacer por más que tengamos climas diferentes y todo eso, pero se puede hacer para que al menos esos productos como son los eh, productos frutícolas sean más accesibles.
Señor Luis, cambiando un poquitito de tema, podemos resumir, ¿verdad? Que el tema de contrabando sí mermó un poquito, se redujo, pero en relación no tiene que ver con el control que están realizando desde los diferentes entes, sino más bien con los precios que se manejan desde Argentina, ¿verdad? Que últimamente no conviene a nuestro país. Claro, sí, eso ya digo, se regula solo finalmente, no porque haya un control. Porque además sabemos que tenemos un convenio que tenemos hasta cierta cantidad que podemos traer sin pagar, o sea, sin hacer una importación. Entonces la gente, por supuesto, buscando economizar, sí o sí tienen que ir, si no, no le alcanza el presupuesto. Sí, Y el contrabando en sí, que traen mercadería en cantidad también, al no tener una ventaja considerable, ya casi no se consume, ¿no es cierto? No se trae.